Bueno, antes que nada, primero gracias Lorena. Y en realidad, Lorena, para quien no la conocen, es profesora adjunta de Facultad de Medicina. Su actividad clínica principal es en el Hospital Pereira Rosell, en la Policlínica de Niños con HIV y también en el Departamento de Bacteriología y Virología de Facultad. Hoy va a hablar, gracias Lorena por este rato, va a hablar sobre el VIH en infancia y sobre todo queríamos focalizar esta charla en lo que es el manejo para el pediatra general y obviamente para los pediatras que se están formando de esta pandemia, ya vieja pandemia para los que somos nosotros. Así que bueno, Lore, grabamos esta primera parte, luego de que termine su exposición Lorena, vamos directo a las preguntas de los que estén. Cortamos la grabación y hacemos una discusión con todos los que quieran participar. Ahí está. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces. Bueno, Sebastián ya me presentó, así que si bien yo sé que la dinámica es así, que las preguntas vienen después, sé que en el auditorio está Virginia González, que también es profesora adjunta de la Facultad de Medicina y es con quien me desempeño en la policlínica y de quien he aprendido un montón de lo que sé, así que cualquier cosa, Virginia, podés interrumpir y, y nada, y aclarar o ajustar algo, así también la clase es un poco más dinámica y menos expositiva. Ahí anoten las preguntas, me encantan las preguntas. Así que, muy bien. Ustedes, o sea, el virus de la inmunodeficiencia humana no es nuevo, ustedes ya lo conocen, ya en el 80 aparecían los primeros casos, ¿no? Asociados sobre todo a enfermedades invasivas, y enseguida en el 82, ¿no? 83 aparecen los primeros casos de este síndrome en niños, o sea que rápidamente este virus, esta infección, este, no solo se vio en la población adulta, sino que los pediatras o los médicos que asistimos niños, rápidamente tuvimos que afrontar este problema. Entonces, esperen que voy a sacar una barra que me parece a mí que ah, ahí va, ocultar. Bueno, oh, acá, ¿no? Ahí va, ahí está. Entonces, como ustedes ven en este esquema, estas son las tasas de transmisión en los niños, que es lo más frecuente, y lo más frecuente es la transmisión, como ustedes ven acá, vertical, sobre todo asociada, los tres puntos claves son el embarazo, el parto y durante la lactancia. No es que no exista transmisión vertical de este virus, pero como ustedes ven acá, las tasas son como muy importantes en estos tres momentos, y en el resto de la edad pediátrica es mucho menos frecuente. Este es un gráfico para que ustedes vean cómo es la evolución de las notificaciones en el Uruguay hasta el 2020, y como verán es una epidemia que se concentró sobre todo en la población masculina, que a nivel general fue bajando, aunque vemos en los últimos años que ha habido un aumento. Los números estos años de la pandemia han bajado, pero nosotros pensamos que en realidad lo que han bajado no es que haya bajado la infección como tal, sino que lo que han disminuido son la pesquisa de los casos en los adultos. Por eso este descenso, ¿no? Si uno continuara con esta gráfica, veríamos como un descenso en estos años pandémicos, que pensamos que no es tal y que no es la realidad. Y si ustedes ven, sobre todo es una epidemia bueno, que se concentró por mucho tiempo en los hombres, pero que viene aumentando sostenidamente en las mujeres, que a nosotros nos importa porque son quienes fundamentalmente transmiten a los niños pequeños. En el mundo si bien ha disminuido la cantidad de números de niños infectados con VIH, vemos que es como un problema en salud, que sigue siendo un problema en salud.
son muchas las notificaciones anuales y aún más recientemente, 2010, estos datos son 2019, pero son muchas las muertes relacionadas con este problema. En Uruguay, como les comentaba, se estima que al día de hoy son 13.350 las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Se comporta como una epidemia que no es homogénea en la distribución, o sea, si uno ve los números a nivel del Uruguay, el porcentaje de 0, ¿no? O sea, que no es una incidencia elevada. Y si uno va a ver quiénes son las personas que están infectadas, ve que hay como algunos grupos de riesgo en donde la prevalencia y la proporción es un poco mayor. En las personas de riesgo, la prevalencia es del 5% o incluso mayor. La relación hombre-mujer sigue siendo todavía mayor en el hombre, aunque les decía que en los últimos años están tendiendo a igualar y a ser 1-1. Y bueno, y se concentra sobre todo en las capitales o pericapitales. Por acá les traje, ahí está, acá está el mapa, lo más oscuro es donde se dan las tasas mayores de casos, y como ustedes ven, sobre todo en Montevideo, en Maldonado y en los departamentos limítrofes también se ven aumento de los casos. Estamos hablando de toda la población, ¿no? Esto estamos hablando de toda la población, no de la población pediátrica, pero que está en estrecha relación con la cantidad de casos que vemos de niños y cómo se contagian. ¿Cuáles son las vías de contagios? Ustedes ya las saben perfecto, o sea, la sexual, la parenteral, línea vertical. Ustedes por arriba, porque no es lo que nos interese, pero la sexual, el contagio se da a través de las vías de transmisión anal, vaginal y oral de personas con VIH. No todas tienen el mismo riesgo. Este es un orden en el cual cuáles tienen mayor riesgo. No es lo mismo ser anal receptivo, anal al revés, insertivo, o vaginal receptivo, o oral insertivo y receptivo. Todas estas vías de transmisión son posibles, pero no todas tienen el mismo riesgo. Y dentro de la parenteral, ustedes ya la conocen, igual esta vía ha disminuido un montón por las políticas de disminución del control del riesgo, sobre todo los adictos a drogas intravenosas, que este no es un perfil, este perfil de uso de drogas no es tan común en nuestro país, si bien existe, no es tan común. Y el vertical en estos tres momentos, que es durante la gestación, durante el parto y durante la lactancia materna. El riesgo, esta es otra diapositiva que muestra también como lo mismo, cuáles son, cómo es el riesgo que suma a lo anterior, que muestra que el riesgo no es igual en todas estas vías de transmisión. Incluso dentro de la vertical tampoco es homogénea la vía de la transmisión. Esto parece como, esto que puse acá, que cómo no se transmite, parece como obvio, pero no es tan obvio. Hay como reforzar que hay vías que no están demostradas, ¿no? Las picaduras de insectos, compartir el mate, ¿no? Los besos, el tocarse, el abrazo, el beso, el abrazo, compartir el vaso, ¿no? Compartir el baño. Yo sé que a ustedes les parece como muy obvio, pero hay que reforzarlo como en la consulta, y cuando nos hacen estas consultas, los pacientes que incluso que están infectados, y si deben saberlo en las escuelas o no deben saberlo, los niños que comparten, ¿no? Si es un riesgo que vaya un niño que esté infectado a una escuela con otros niños y que comparta el baño, o que los abrazos y que comparta utensilios, porque realmente saber estas cosas disminuye la discriminación, que es otro gran problema que tenemos hoy, 2023, con estos pacientes. Enorme, es enorme. Por eso van a ver que Virginia... Vos escuchás
padres, madres, o escuchan todo el grupo de la política que son estigmatizados con esto, no les quieren dar Exacto, besos. exacto. Por eso insistimos, por ejemplo, que los carnets de control, que van y vienen a las escuelas, Sebastián, por ejemplo, donde nosotros a veces seguimos, eh, nosotros y ustedes, seguimos niños expuestos y queremos que el colega sepa que es expuesto y lo que hicimos, y no que hicimos. Para eso está la historia clínica, que además es confidencial. No se olviden que el carnet de control va y viene a la escuela, va y viene al club, y esto es muy importante. El niño cuando, no sé, en la edad preescolar, no opina, no quiero que mis compañeros sepan o no sepan. Entonces es también muy importante tenerlo en cuenta a la hora de cómo hacemos los registros y qué ponemos. La gente todos saben qué es 076, o sea, como, no, disfrazarlo, ¿entendés? Disfrazarlo, como, ahí está. Que es un tema como muy importante. Yo sé y esto hace a la calidad de la consulta y hace después al crecimiento y el desarrollo, ¿no? En todas sus áreas de ese niño en su comunidad. Entonces, ¿A vos te parece, a usted les parece que no hay que poner, por ejemplo, en Uruguay 076, no, no hay no, necesidad de poner el carnet? no, porque para De eso hecho, está la puede tener historia problemas. clínica, exacto, para eso está la historia clínica. Y si los cuidadores de ese niño quieren, porque pueden querer contarle a algún cuidador, ¿no? A algún referente en el centro de salud, en el centro, perdón, educativo o en un área social, yo qué sé, un grupo de scout o un grupo, bueno, no hay problema. Es como, el tema comunicacional es como complejo, porque si bien estamos diciendo que no hay forma de transmitir ¿no? por estas vías y que un niño infectado indetectable, si se encuentra indetectable, no transmite la enfermedad, ¿no? A sus pares, o sea, ni por relaciones sexuales, si bien esto es verdad, O sea, es, no hay tratados y bueno, la mayoría sí, exacto. Si bien eso es posible, nosotros tenemos que también decirles, bueno, también hay personas que toda esta información no la manejan, entonces la información, hacemos como una cosa doble, y es hay que moderarla. O sea, ¿por qué? Porque pueden surgir este componente. Virginia estaba levantando la mano, capaz que, Virginia, habla, encantada que intervengas. Sí. ¿Le tenés que dar la palabra o? No puedes. No te deja, no, para que trato de... Creo que le pones participante y le habilitas acá, ¿va? Ahí va, ahí. Ahí va. A ver ahí. A ver, Vicky. Virginia, te escuchamos. Ahí va, ahora sí. No, lo que quería agregar, porque esto lo discutimos tantas veces en estos años, lo del carnet, no el carnet, el 076, que No en te realidad todos escucho. los diagnósticos son parte de... ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. ¿Escucha? Está. Todos los diagnósticos son parte de un secreto médico, ¿no? O sea que en realidad uno no debería andar diciendo las enfermedades de los niños, y en eso nos amparamos para decir no lo dije, ¿sí? Porque en realidad uno no tiene que ponerlo. Como dice Lorena, el carnet de control no solamente lo ve la escuela, sino que lo ve la propia familia, que siempre quiere ver cuánto pesa y agarran el carnet para mirar la curvita de peso, que es como lo que más importa, y ven esas cosas, ¿no? O sea que no solo por la escuela, porque uno en la escuela debería llevar solo la hoja 24 famosa y no debería llevar el resto de los antecedentes del niño. Pero sí la familia, y a veces la familia no sabe, y lo puede ver en el carnet, ¿sí? El ponerse los 76 o no, en realidad eso no existe, aparte, estás poniendo una cosa que no existe. Uno no, para mí, bajo mi criterio, no debería poner nada. Cuando a uno le parece que es relevante, podría poner, capaz que, no sé, antes de ver historia clínica, para que el pediatra sí sepa que por algo lo pusimos, ver historia clínica para que lo vea, la historia clínica electrónica es universal y la podemos ver en cualquier centro de salud, o sea que no hay problema, pero no ponerlo en ese lugar. Como a veces uno puede poner, por ejemplo, dice marca sífilis sí o no, o BDR sí o no, y uno dice por qué lo pone también, porque en realidad en el carnet de control no debería ir tampoco, porque también es parte del secreto profesional y también uno puede discriminar por eso.
aunque en realidad creo que el objetivo que uno lo ponga en el carnet de control es, por ejemplo, si vos pones que es asmático, porque en realidad las maestras quieren saber si pasa algo, ¿no? Para poder intervenir. En este caso, como decía Lorena, como no corre riesgo ni el niño ni el resto de los niños, no tendría por qué saber ni siquiera la maestra si el niño tiene VIH o no, porque no corre riesgo ni él ni el resto, siempre y cuando sea un niño que esté controlado, tratado, indetectable, que sería el ideal. Y esa es la justificación de por qué no ponerlo. Quedó perfecto. Y me parece una buena recomendación a los pediatras que cuidan niños y que van a controlar niños de no escrachar, hablando mal y pronto, el diagnóstico que tiene su estigma atrás. Ahí está. Seguimos. Muy bien. Bueno, y acá en esta diapositiva yo sigo en esta transparencia y se me cae la cédula. No, como verán, son los datos de cómo son las vías de transmisión, ¿no? en el Uruguay. Como verán, en los últimos años la vía vertical ha disminuido un montón, que eso es gracias al control de la embarazada, ¿no? Y al tratamiento oportuno, porque eso lleva a que exista menos transmisión a los niños, que era fundamentalmente cómo adquieren el virus. No es que no exista la transmisión horizontal, pero eso lo podemos ver un poco más en la adolescencia o, bueno, en edades más precoces en el contexto de abuso. Entonces, y de los niños infectados, acá, como verán, esta también o sea, acá tienen a la derecha el número del total de expuestos, ¿no? Como verán, han ido también en los últimos años han ido disminuyendo, y de esos como los infectados. Perdón, acá como para que no sepa. Claro, expuesto, se define expuesto a un niño en el control del embarazo. Cualquier test de la madre que sea positivo, eso ya ingresa, o sea, ahí ya tiene ese niño, tiene el rótulo de expuesto en el embarazo y en el puerperio. Cualquier niño que tiene exposición por alguna vía a el virus de la inmunodeficiencia humana. Lo más frecuente es que sea o en el embarazo, en el parto o en la lactancia, ¿no? Y estos son los números en el Uruguay que, como verán, han ido disminuyendo. Pero ahora igual, capaz que como un poquito más adelante, ahora les quiero como explicar por qué es importante que nosotros hagamos diagnósticos de estos dos niños, que vemos que hacemos diagnóstico por año, que es más o menos como vienen las tasas, aunque con Virginia pensamos, porque es lo que ha sucedido, no es porque lo que ha sucedido en el resto del mundo, la pandemia ha disminuido los controles en general en los adultos, en los embarazos. Entonces, de que en general en el mundo se ha visto que el porcentaje, las tasas de niños positivos por año han ido aumentando. Entonces nosotros esperamos que en estos años, ojalá que nos equivoquemos, pero que aumenten el porcentaje de esto, o sea, que las tasas en el 2022 fueron igual, pero 2023, 2024, que no sean de 2 niños por año los infectados, sino que esto aumente un poco más debido como a esa disminución en los controles del embarazo, exacto, en el puerperio, a la captación precoz de los adultos, y entonces que estos números aumenten, que por ahora no, pero Uruguay medialmente tiene por año, no sé, 30.000 nacimientos, un número así. Exacto. De esas 30.000 mujeres que tienen sus embarazos y los culminan. Eso es el número de expuestos. 100 y poquito de casos, claro, y hay 1 o 2 por año. Hay 1 o 2 por año, ahí está, que están expuestos, que terminan. Ahí está, que voy a darle un poco de suspenso porque después vamos a retomar cómo es que se infectaron estos niños. Nada, yo como me gusta la virología, para que conozcan, el virus es un virus envuelto, que es ARN, o sea que es extremadamente lábil, por eso los virus que son envueltos son extremadamente lábiles, por eso la transmisión requiere un contacto muy estrecho, como lo hablamos previamente. Esta es la gráfica que ustedes vienen viendo desde que hacían medicina, pero solo para recordar que la primoinfección en general pasa desapercibida. Esta es una gráfica
en adultos. En los niños estos tiempos pueden ser variables y depende cuándo se infecten, es como vemos las manifestaciones clínicas, pero podemos ver a las 2, 4 semanas de infectada, el 80%, 50-80% de las personas tienen síntomas inespecíficos, como ustedes saben, y después hay un periodo de latencia clínica que no es de latencia virológica ni inmunológica, porque hay un declinar del sistema inmune y un aumento de la viremia en plasma, y luego aparecen síntomas de inmunodeficiencia. Esto cambia un poco cuando adquiere el niño la infección, si la adquiere intraútero, en el momento del parto, o en la lactancia, o después en la adolescencia, se parece más al adulto, pero estos tiempos se acortan y cuando la transmisión ocurre intraútero y los síntomas de inmunodeficiencia aparecen mucho más precozmente. Por eso a nosotros nos importa tanto captar a los niños en el periodo puerperal cuando aún no tienen síntomas, porque rápidamente desarrollan inmunodepresión y rápidamente desarrollan enfermedades asociadas a esa inmunodepresión. No ocurre en años, 8, 10 años, como ocurre en los adultos, sino que ocurren en un lapso mucho menor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del VIH en los niños? Cuando los niños adquieren la cuando adquieren la infección, son síntomas como cualquier otra enfermedad que nosotros vemos en los niños que empiezan a crecer mal, o sea que es una enfermedad que yo tengo que pensar en un niño que no crece bien, o retraso en el desarrollo neuromotor, neurodesarrollo, ahí está, ¿no? Hepatoesplenomegalia, que eso le va a dar, ¿no?, una distensión abdominal, síndrome poliadenomegálico, diarreas intermitentes que no se explican por otras causas, neumonía, candidiasis bucal persistente, no la candidiasis que vemos en el recién nacido, que es tan común, claro, sino esa candidiasis persistente y quizás sumada a otra enfermedad marcadora. Ahí yo no quiero como aburrirlos con esto, sino en niños infectados mayores de 1 año se pueden clasificar en enfermedades leves, moderadas y severas, ¿no? Están las leves desde los ganglios aumentados de tamaño, ¿no? Y algunas infecciones, por ejemplo, sinusitis, otitis recurrentes, hasta enfermedades como la neumonitis, ¿no?, que Sebastián capaz que está más acostumbrado a verlas en CTI, o sea que la gama de manifestaciones es amplia y variada. Y las dejo acá, ustedes la pueden ver tranquilamente, Sebastián les va a compartir. Un mensaje o recordatorio de que el niño infectado intraútero, tiene una evolución mucho más rápida, claro, exacto. Por eso un asintomático nosotros hacemos estudios para detectarlo precozmente. ¿Por qué es importante detectarlo precozmente? O sea, tener acceso al diagnóstico rápido, ¿no? Hoy en día la OMS está promoviendo de que en general, no solo en niños estoy hablando, sino que en general, de que alguien pide hacerse el test antes era como toda una cosa, ¿no? Yo he escuchado cosas como que no tiene cara de tener VIH, o sea, ¿cuál es la cara? ¿Cuál es la cara? Entre médicos, no tiene cara este paciente de tener VIH, yo qué sé, ¿cuál es la cara de que alguien tenga VIH o no? ¿Me entienden? Hay que cortar con todos estos estigmas y tener la lapicera floja para pedir un test de VIH, porque realmente en otros lugares hay hasta autotest. Las personas no tienen que pedirle nada a nadie, sino que van y se hacen un test de VIH y si es positivo, por supuesto que sale un confirmatorio y se repite, pero ya se tiene que ir con él, o lo más precozmente posible, con el tratamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque diagnosticado a etapas tempranas reduce la morbimortalidad, que eso es como muy importante, ¿no? También se transmite menos en niños. La transmisión horizontal no es tan, o sea, no es pensable que ocurra, sí, a edades de adolescentes, y en adultos ni que hablar, pero en adolescentes sí lo tenemos que tener, y lleva como a hacer conductas del tratamiento precoz. Para esa persona es importante, para ese niño es importante, porque reduce
la carga viral, lleva a un menor deterioro del sistema inmunitario, ¿no? En ese periodo de latencia que ustedes veían, cuando no ocurre la inmunodepresión y no ocurren los marcadores, ¿no? Las enfermedades asociadas a esa inmunodepresión, la inmunodepresión empieza a ocurrir y la reserva de linfocitos va deplecionándose. El peor recuento de linfocitos, eso lo marca para el resto de la vida, ¿no? Si bien con el TARP, con el tratamiento, podemos aumentarle los linfocitos, desde dónde parte ese paciente es como súper importante para el resto de la vida. Si le ocurre algo y por algo abandona el TARP o por algo se hace resistente, no es lo mismo una persona que arrancó el tratamiento con 500 CD4, con 1000 CD4, que es un lindo número, desde cuando, o sea, los números absolutos van variando dependiendo de la edad, pero para que tengan una idea, que si lo arrancó en 50, estoy poniendo como cosas muy, ¿no? Muy extremas, pero no es lo mismo, ¿entienden? Frente a algún problema con el TARP, va a bajar mucho más rápido, porque la reserva de linfocitos va a ser mucho menor. Entonces es súper importante detectarlo precozmente. A propósito de eso, en adultos un poco se ha asumido de a poquito, en estos 40 años de pandemia, digamos, exacto, se ha asumido que para los adultos, cuando ocurre la infección en la etapa adulta, es una enfermedad crónica, controlable, se cumple el tratamiento, bla, bla, bla. Para niños no sería tanto. O sea, los primeros niños que nacieron con HIV, infectados sin útero, a lo sumo tendrán ahora 40 años. No sé ustedes, digo, podemos decir los pediatras que la infección por HIV agarrada a tiempo en un niño, los infectados, estoy diciendo, es una enfermedad crónica más? Bueno, sí, sí, no es una, o sea, no es una más en el sentido que tiene otras connotaciones, de las cuales ya hablamos, no voy a reiterar, de la discriminación y todo lo social que tiene. No es, pero sí es una más, en el sentido además de que a largo plazo un niño con HIV tratado indetectable tiene la misma sobrevida que un niño sin HIV. Bueno, o sea, claro, obvio. Entonces, ese dato es como, eso es como muy, muy importante y nosotros lo enfatizamos en las consultas, de que es, por supuesto que su vida es una vida de un niño con una enfermedad crónica, requiere ¿no? controles particulares, requiere inmunizaciones particulares, ¿no? Tiene que tomar medicamentos todos los días, hoy en día cada vez menos, o sea, por suerte, a lo primero va a tener que tomar muchos jarabes quizás, pero ¿no? En el adolescente puede tomar un comprimido al día y nada más, o sea, pasar de, yo qué sé, yo cuando inicié la policlínica tomaban 3 comprimidos de mañana, 3 de noche. Puede ser menos invalidante que una diabetes. Y bueno. No sé si es comparable, pero no sé, pero digo, bueno, a mí no es comparable porque tiene todo lo otro, lo social, que eso hay que elaborarlo. Virginia quería hablar. Virginia, Vicky. supuse con esa pregunta que hice. Dale. Ver. Reactiva tu audio nomás. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Sí, ahí sí. Está. En realidad me levanté la mano por otra cosa, pero igual engancho con esto primero y después digo lo otro. Hablando de lo que vos decís, Sebastián, nosotros, yo que empecé un poco más chica que Lorena, estamos controlando ahora lo que nosotros llamamos nietos del VIH, ¿no? Chicas que se infectaron por transmisión vertical, que ahora tienen 20 y pico, 30 años, y traen a sus hijos a control de mujeres que nosotros controlamos cuando eran niñas, ¿no? Eso habla de la sobrevida. Chicas que obviamente nacieron en otra época, donde como decía, la medicación era mucho más engorrosa, más cantidad de pastillas, de otra calidad de vida diferente a la que tienen ahora. Y sin embargo, a pesar de eso, ahora traen a sus hijos a control, que obviamente son todos sanos porque conocen la enfermedad y no se infectan. Si es una enfermedad crónica y si vos lo planteás desde que es mejor, obviamente que no está bueno tener ninguna enfermedad, pero como decía Lorena, lo que impacta acá es el estigma y la discriminación, que es con lo que no hemos podido como sociedad luchar. Pero el resto, si vos me preguntás, tomar 1 o 2 pastillas por día,
contra una descompensación diabética frente a otra infección, preferible tener VIH si lo mirás así. Lo único malo es la discriminación. La ¿sí? discriminación Pero el social, resto o sea, es la tomar una enfermedad social pastilla. que se genera con el embarazo. Exacto, pero después Lamentablemente. lo otro es tomar un remedio y sacarte sangre cada tanto y listo, ¿no? O sea que en realidad la vida es normal, ¿sí? O sea que sí es una enfermedad crónica, no solo en los adultos, sino en los niños. Y acá engancho con lo que iba a decir antes, con lo que estabas hablando, la transmisión intraútero, porque capaz que a veces cuando uno entiende por qué, por lo menos también, como a todos, se graba más el concepto, ¿no? Como toda enfermedad de transmisión vertical, cuando se produce intraútero, siempre es más grave cuando se produce en el momento del nacimiento, ¿no? Para los posgrados, cuando está en un embrión o un feto en formación, y en ese Puede ser momento causa de el virus se óbito, aloja, hace aborto. reservorios mucho mayores, ya empieza a replicarse y ya está haciendo daño antes de que el niño nazca, ¿no? Por esto lo del tratamiento en el embarazo, porque si la madre se logra tratar antes, inclusive aunque el niño se haya infectado, ella tiene un tratamiento precoz y es mucho mejor la sobrevida cuando nace el niño que si la madre recién no se trata en el embarazo y ese niño se infectó intraútero y nace después, ¿no? Si el niño se infecta en el momento del parto, que es la más importante, en el momento del parto por la transmisión de sangre que hay, es un niño ya formado, ya tenemos maduro de término, que es diferente. Por eso se dice que cuando la transmisión fue intraútero, estos chicos son progresores rápidos, se llaman, que rápidamente van a entrar, como decía Lorena, en inmunodepresión y en etapa SIDA. A diferencia del niño que se transmite en el momento del parto, donde eso depende de cada huésped, puede ser un progresor lento, o sea que si uno no lo trata, empezaría con síntomas, como se decía antes, los adultos a los 5 o 10 años, o no, capaz que empieza dentro de 2 años con síntomas, pero tiene más chances de un progresor lento que el niño que se transmitió intraútero por ese concepto. Perfecto. Nada, seguimos. Seguimos, Lori. No, pero, bueno, y bueno, en el niño, entonces, como les mencionaba Virginia, entonces, que era el tratamiento durante el embarazo es como crucial para que disminuya entonces la infección de esa madre al niño. Entonces, lo mejor es como el tratamiento que empiece preconcepcionalmente, eso es el mejor escenario. Y ahí el riesgo es, o sea, si la madre se mantiene indetectable durante todo el embarazo y el parto, no amamanta, el riesgo es casi cercano a cero. Cero no existe, ¿no? El riesgo cero. ¿Se habilita el parto? Se habilita el parto, sí, sí, se habilita el parto. Una época No, que no, mira, solo cesárea. ya se le cayó la cédula a Sebastián también. Es verdad, si o sea, ahí está. En Uruguay, si en el último mes, antes de la fecha probable de parto, la madre se encuentra con carga viral indetectable, puede tener un parto vaginal sin ningún tipo de problema. O sea, la cesárea puede ser indicada por otra causa, que es tempodálico, no sé, pero digo, se habilita el parto y eso no tiene más riesgo que la cesárea. Ahora, entonces, el tratar a la mamá es una urgencia. Van a ver que nosotros estamos en estrecho relacionamiento con los ginecólogos y con los médicos que controlan adultos por esto mismo, ¿no? Incluso en la policlínica a veces vemos que lo que están controlando a las mamás es una urgencia. A veces se internan cuando no toleran bien la medicación, el tratamiento antirretroviral, es una urgencia. El tratamiento, se internan estas mamás, esas gestantes, para que poder adecuar el tratamiento y que y le ponemos drogas, o sea, los médicos adultos le ponen drogas para que, no quiero entrar en detalles de si son 3, si son 4, los nombres, además tienen nombres que a mí me costó un montón decirlos de corrido, o sea, que no aspiro que el resto los conozca, que me parece que no es objetivo de este encuentro, pero sepan que nosotros no tenemos embarazadas por ahí, por la vida, con viremias altas y no pasa nada, sino que a veces es una urgencia y requiere esto, internarlas para bajarle rápido esa carga viral, porque eso va a determinar, como les mencionábamos antes, la transmisión al bebé. Entonces, y el momento de máxima exposición en madres que están indetectables pasa a ser entonces en el parto, que si es indetectable puede tener parto, si no es indetectable, ahí se toman una serie de medidas como, por ejemplo, la cesárea programada, ¿no? La administración de antirretrovirales durante la cesárea
y después la profilaxis al recién nacido. Ese también es todo un tema de la neonatología que ustedes también quizás lo abordaron cuando están haciendo el posgrado, cuando notaron por infectología que nosotros con Virginia hemos participado. La carga viral es una cosa que nosotros miramos un montón, entonces, de la mamá, para ver el riesgo que ese bebé tiene en el momento, ¿no?, que nace y para tomar conducta. Y ahí definimos como dos grandes escenarios. Un escenario 1, que es de bajo riesgo, donde el porcentaje de infección, ¿no?, es menor del 1%, si la mamá estuvo indetectable, sobre todo en las 4 semanas previas al parto, ¿no? Y si estuvo durante todo el embarazo, como les mencionaba, es casi 0. Y es mayor el riesgo de transmisión vertical si la mamá previo o durante el embarazo no logra una carga viral indetectable, ni que hablar si la mamá tiene la primoinfección durante el embarazo, porque en la primoinfección, como ustedes veían, ¿se acuerdan la gráfica que les mostraba? ¿No? La viremia, hasta que los linfocitos logran controlar un poco esa viremia que ocurre al inicio de la infección, ¿no? Las viremias son de locos, entonces ese es como un momento muy vulnerable para este feto. Ese es de máxima transmisión, y si no logra estar indetectable durante el trabajo de parto, y también si la mamá, aunque sea negativa durante el embarazo, adquiere la infección en la lactancia. Y acá capaz que me voy a detener un poco, porque esos casos que nosotros detectábamos son en parte de algunos niños de mamás que no logramos, el sistema de salud no logró captarle, no logramos controlar ese embarazo y logramos tener una carga viral indetectable, que algunas pasan, ¿no? Pasa o que asisten y se hacen los exámenes y que hay problemas como para detectarlos precozmente, o mamás que adquieren la infección durante la lactancia. Y acá me voy a detener porque de verdad que con Virginia en los últimos años, o sea, el grueso de los niños diagnosticados, que no son muchos, ya vieron los números, pero son acá, durante la lactancia. Y acá los médicos, y no quiero decir pediatras, porque somos, ¿no?, el universo es más amplio, de médicos que controlamos niños, tenemos un rol fundamental en la lactancia. Y esto ha tenido pila de ruido en los últimos años, porque también ustedes conocerán que hay también hay como dos cosas. La mamá que no sabe que tiene VIH y que lo adquiere durante la lactancia, y por otro lado, ¿no?, hay como dos escenarios. La mamá que tiene VIH y que quiere igual amamantar a su recién nacido, que eso es un derecho. Nosotros no lo aconsejamos, pero bueno, es una práctica. Nosotros no podemos como... Si la madre te pregunta, la madre HIV estoy hablando, pregunta, ¿puedo darle o sea, darle el pecho? O sea, nosotros desaconsejamos porque eso disminuye el riesgo. Pero en el mundo hay, o sea, hay que desconocer que en el mundo hay movimientos de mamás que igual estando infectadas de VIH, igual quieren, que están controladas, que tienen muchas de ellas cargas virales indetectables, y que igual quieren amamantar a sus niños. Sí, que controló el embarazo, Ahí llegó con carga viral 0 al momento del parto, nace y quiere darle pecho. Y quiere darle pecho. Ahora retomamos ese punto. Entonces, en el escenario 1, que era de bajo riesgo, ustedes van a ver que se hace una sola droga al bebé, que es muy importante que dársela en las primeras 6 horas después al nacimiento, y la acidobudina, que es un viejo antiviral conocido, disminuye, es parte de la profilaxis post-exposición y se da durante 4 semanas. En el niño donde tiene el riesgo es mayor, ustedes van a ver que usamos 3 drogas. ¿Cuáles drogas son las que usamos? Esto ha cambiado en el último año, ¿no? Se utilizaban otras drogas que fueron, algunas van a ser sacadas del mercado porque hay drogas mejores, con menos efectos adversos. Entonces usamos sidobudina, lamivudina y raltegravir, que hay disponible en el país y hay disponible en todo el país, y si algún departamento no tiene, hemos hecho las gestiones y en el día pueden acceder
más o menos dificultades a esas 3 drogas, y este tratamiento con estas 3 drogas se hace durante 3 semanas. Este último plan, que tiene cambios fundamentados en un mejor perfil de seguridad, ¿no? Que es efectivo en lograr disminuir la transmisión en este momento, desde el parto, ¿no? O si este tratamiento se lo pusimos a efectos de un diagnóstico en la lactancia materna, también es más eficaz. Igual es mucho más eficaz usado cuando la exposición es en el parto y no cuando la exposición es en la lactancia, pero igual también es el tratamiento que utilizamos cuando la exposición es en la lactancia. Tiene además la ventaja de que si ese bebé, después cuando lo testeamos, ya llegamos tarde y es positivo, o sea, ya se infectó, es con el tratamiento, se adecúan las dosis, etcétera, pero este es el tratamiento con el cual uno continúa, entonces es también más amigable, tiene como todas estas ventajas, ¿no? O sea, uno realiza profilaxis post-exposición o un tratamiento precoz cuando la pone, si es que el niño ya estuviera infectado. Las dosis las pueden leer en las guías, me parece que no viene al caso, y hay que hacer algunos ajustes si la mamá estuvo recibiendo raltegravir por farmacocinética y concentraciones en los bebés, en cuando es la primera dosis, pero eso lo pueden revisar en las guías, me parece que también. Y estos son los controles que no esperamos que se lo sepan de memoria, son un poco distintos si el niño tiene, si el escenario es el 1, o sea, si tiene menos riesgo, que si es el 2, pero ustedes sepan que requieren controles con test que son directos, porque los anticuerpos pasan la barrera hematoplacentaria, entonces son PCR. Se pueden, no sé, nosotros lo hacemos en la policlínica, pero lo pueden hacer de cualquier lugar. Con esto nosotros hay como con algunos lugares que tenemos como un vínculo estrecho y lo pueden hacer en el lugar donde se asiste el bebé, y la exclusión de la enfermedad es a los 18 meses con un test serológico negativo. También monitorizamos con hemograma y funcional enzimograma hepático la toxicidad de los antirretrovirales, y bueno, y la frecuencia ya les digo que cambia un poco si es un recién nacido con mayor riesgo o con menor riesgo. Estos niños ustedes ya saben que no se pueden dar la BCG porque es el bacilo de Calmette-Guerin, es un bacilo atenuado, pero después no tienen ningún tipo de contraindicación de las otras vacunas. Es muy común que con Vicky veamos que esperan. Bueno, ya, pero esa se da después del año, y uno con 2 PCR negativas, una después del mes y una después de los 4 meses, ya puede darle las vacunas. Uno puede vacunarlo con la BCG, puede vacunarlo con la triple viral, y eso se hace más precozmente. Pero las vacunas que recibe a los 2 meses, ninguna es a un microorganismo vivo. O sea, si el bebé tuviera la infección por el VIH, no tiene contraindicación para esas vacunas, se puede vacunar en donde esté. Eso queremos como recalcarlo, porque a veces acá dejamos cada tanto nos viene un niño que no se vacunó porque a que lo veamos nosotros. O sea, esas vacunas, 2, 4, 6 meses, se las puede dar Esto lo puede perfectamente. Que en sus países no haya, o sea, solo haya polio oral. La polio oral. Bueno, claro, eso en la polio oral no está contraindicada. Bueno, en Uruguay, claro, es verdad, tenés razón. Yo me olvido que esto tiene otros alcances. Puede tener otros alcances. Pido mi disculpa. Llegar fuera frontera. Se armó lío entonces. No puede recibir. Se cambió justamente por estas eventualidades, bueno, y por otras cosas, porque no es objeto de hoy, pero en nuestro país se da la poliosal, que es inactivada, o sea que no habría problema, ¿no? O sea que puede recibir la antinemococo, la pentavalente, ¿no? La única que tendría problemas, si yo mal no estoy, es la Sabin a estas edades. Después al año uno ya espera que ese bebé tenga
no las PCR previas. Si la PCR es negativa después de los primeros 2 meses, ya dale la BCG porque... Primer mes y cuarto mes. Primer y Con cuarto dos mes. PCRs, después una después del mes al menos y una después de los 4 meses al menos. La antigripal la puede recibir La antigripal, por supuesto, que esa igual se da. después de los 6. Ahí va. Ahí está. Vicky. Para que... Tienen que habilitar acá. Digo porque ustedes obviamente tienen estas consultas que parecen para ustedes muy obvias, pero no. No, está bien, esto era para eso. Solo una acotación con lo que dijeron de la polio, que cuando en realidad antes se daba la polio Sabin, y la polio Sabin cuando se daba en Uruguay, que va a pasar en los países que se sigue dando, que igual son contados con los dedos, los que lo siguen dando, pero en realidad la Sabin está contraindicada siempre, aunque el niño no esté infectado, pero como tiene una eliminación fecal y viven con padre o madre VIH positiva, en realidad está contraindicada siempre. Entonces, cuando se daba acá en Uruguay la Sabin, los niños con VIH o hijos de familiares con VIH se daban la SALC, se pedía la autorización y se la da. Así que en los demás países del mundo se hace lo mismo. Los niños con VIH que usan Sabin se le da la SALC. Bien. Perfecto. Estoy en Switch Uruguay. Switch Uruguay, Switch mal yo. Dale. No. Bueno, y estos son más o menos los números que hay en estudios que son fundamentalmente hechos en África. Claro, la transmisión en la lactancia estamos preocupados, por eso vamos a insistir un poquito más. Entonces, bueno, en algunos países justificaron que las mamás siguieran amamantando VIH positiva por no tener acceso a otro tipo de alimento, que bueno, esto es como todo un dilema ético, ¿no? O sea, que no se mueran de desnutrición y que... Entonces, en esos países es donde se hicieron estos estudios, donde los niños, ¿no? Porque si no, en otros países donde el acceso a fórmulas y a TAR está garantizado, a nadie se le ocurría como, ¿no? Igual aconsejar la lactancia en mamás que tienen VIH positivo. Entonces, este es el porcentaje de la transmisión de madres e hijos en algunos estudios que, como ustedes verán, son muy viejos. Perdón. Entonces, a medida que aumenta la lactancia, la transmisión también aumenta. No es lo mismo darle 1 mes, 2 meses, 3 meses que estar exponiéndolo, por supuesto, ¿no? Ustedes como entenderán que aumenta si la lactancia se prolonga. O sea, madre VIH positiva ni que hablar. Si le dio pecho los primeros 18 meses, casi uno de cada 10 van a ser ahí está. Pero eso también aumenta, Sebastián, sí, por ejemplo, o sea, si la mamá tiene la primoinfección durante la lactancia, ¿no? Y también depende de otra cantidad de cosas, como por ejemplo la edad de la madre, mayor paridad, anomalías mamarias, o infecciones, por ejemplo, locorregionales. No es lo mismo si tiene una mastitis, que ahí se llena de linfocitos. Y con eso, ¿no? Como ustedes comprenderán, no es lo mismo que el bebé tenga lesiones en la boca que no lo tenga. La carga viral materna también importa. Si tiene un estadio avanzado de la enfermedad también importa. ¿Por qué se sigue? Aún ustedes se preguntarán, ¿por qué la mamá, si tiene carga viral indetectable, si tiene relaciones sexuales, no transmite? ¿No? ¿Por qué en la leche sí? O sea, el riesgo no es cero. Por supuesto que si tiene carga viral indetectable, la transmisión a través de esta vía de lactancia es menor. No es, pero no es cero. No es cero. Entonces, ¿por qué? Porque existe mayor carga viral en la leche materna que en otros fluidos, porque se concentran mucho menos sustancias antivirales naturales que nosotros tenemos, ¿no? Lactoferrina, lisozima, ahí les puse alguna, y que hay un factor en la leche materna de crecimiento epidérmico que eso aumenta, ¿no? Que estas son microfotografías del intestino de los recién nacidos, y si ustedes ven el epitelio, hay como mucho más exposición, por ejemplo, del linfocito CD4, el epitelio del intestino del recién nacido es inmaduro, permite una mayor permeabilidad de los virus y hay mucho más exposición porque hay más CD4 y correceptores. Además también se necesita como
los SR5 y otros correceptores que se expresan más, y que la fisiología del intestino del recién nacido es un poco distinta de los niños mayores. Entonces, acuérdense que el virus también puede ser en formato libre, que eso es lo que logramos bajar cuando hacemos con los antirretrovirales, con las cargas virales indetectables, pero no logramos erradicar al virus de la inmunodeficiencia humana de dentro de los linfocitos. Y por la leche materna también pasan linfocitos, ¿no? Y acá les muestro cómo hay microfotografías, ¿no? Hechas de epitelio, esto es en ratones de recién nacidos, donde se ve virus de la inmunodeficiencia humana y cómo penetran. Y esto está más que demostrado. Y hoy en día hay estudios, ¿no? De lactancia materna en los primeros meses de vida, no, con carga viral indetectable, aún con estrategias combinadas de utilizar profilaxis posexposición al bebé, y el riesgo no es cero. O sea, si bien si una mamá quiere amamantar a un bebé, existen estrategias para intentar disminuir la posibilidad de que se transmita. Las estrategias que nosotros utilizamos no eliminan ese riesgo. Y le implican, por otro lado, al recién nacido, o sea, exponerlo a las drogas antirretrovirales, o sea, hacer profilaxis posexposición en ese recién nacido que está amamantando, y a testearlo. Y a testarlo mucho más que, o sea, que si solo tiene una exposición en el momento del parto. Lore, te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo es el umbral del pediatra? ¿Cuál debería ser el umbral para pedir un test de HIV durante la lactancia a la madre o al niño? Bueno, por eso ahí vamos. Entonces, pues si ustedes alertan esto, la OMS, claro, la OMS propone esto, extender la profilaxis posexposición. No se puede extender forever, o sea, no podemos tenerlo. Entonces también hay que ver con esa mamá que quiere amamantar, o sea, llegar a como un acuerdo de, bueno, cuánto tiempo, durante cuánto, establecer con ella los controles, cada cuánto, o sea, para explicar que no es tan sencillo. Por eso seguimos como recomendando. Y bueno, esta gráfica ya creo que se las mostré. Esto es las tasas de la transmisión vertical, cuánto es, y por año, cuántos son los o sea, no se transmitieron durante el proceso y después casi el doble a veces, ¿no? Sí. Por año es por lactancia. Después ahí está, es más grande. Acá Virginia tiene una publicación que ya es como, no es tan actual, pero bueno, en donde no ven la transmisión por lactancia, ¿no? A veces nos enteramos cómo hacemos diagnóstico por enfermedad en los padres, o porque la madre tiene un embarazo posterior, y después vamos al hermano que es más grande y ahí nos enteramos. Entonces, como vivían esta situación en la policlínica, voy capaz, en el 2018 se resuelve, hay como un decreto que pocos médicos que asistimos niños lo conocemos, que establece que durante los 3 a 16 meses, testearnos a todos aquellos que están, o sea, que por ejemplo, embarazo, parto fueron negativos, ¿no? O sea, vos te olvidaste del VIH, pero que bueno, que siguen recibiendo lactancia materna, que testeamos a las mamás entre los 3 o 6 meses, y que después eso es variable. Porque si la mamá sigue amamantando, todas las madres. Habría que hacerle un control. Habría que hacer. Entiendo que esto es una barrera. Uno plantea, capaz que en una consulta, ¿no? en el subsector público, de decirle a la madre, te vamos a testear con el VIH, y bueno, capaz que es una cosa, y después en el subsector privado es otra. Entiendo que esto es una limitante, pero para mí, o sea, el testeo del VIH no debería ser como una limitante. Hay que pesquisar porque es donde vemos... O me imagino una madre que te dice que durante los primeros semestres de vida del niño estuvo gripada, exacto, frío, o cambia de pareja. Nosotros asumimos, nos olvidamos de esas cosas. Y bueno, Virginia, ahora ya terminamos. Y lo último que quería decir es que nosotros tenemos como el chip de la lactancia. Yo no soy anti-lactancia, ni mucho menos,
pero que me encantó esta foto de no sé, una jornada, que no es la única, viste que no, no es la única manera de generar O un sea, apego riesgo, daño, beneficio, y obviamente bueno, un niño ¿no? chive Como, puesto que zafó sí, en el sí. sentido de que se pudo controlar el VIH. Y, Bueno, y para las mamás que vienen como todo, como sí. haciendo todo bien, ya saben, no, o sea, como carga viral indetectable de embarazo, parto, y después llegan al momento y después tienen una frustración enorme, gente, porque no pueden amamantar, o sea, porque no, dar una fórmula, o sea, tenemos como el chip de la lactancia que incluso las tenemos que ayudar como en eso porque la gente le pregunta, ¿no? Si que haga esto, que haga lo otro, entonces la tenemos que ayudar a inventar cosas, mentiras, porque la gente pregunta, ¿no? Hasta en el bondi, yo qué sé, ¿por qué no amamanta? Porque tenemos este chip de la lactancia. ¿Cómo Y vas a bueno, a tu hijo si... por favor. Entonces, Sí. bueno, ¿no? También tener como esa flexibilidad de, está bien, es lo mejor para los bebés, la lactancia me va a hacer, en algunos casos, en otros, capaz que no tanto. Vicky quería, y con esto, Yo creo Vicky, que por ahí, Vicky, para que te... porque ya llevamos. No, pero... Y ahora habilitamos para que los colegas que estén online quieran hacer preguntas a Lorena, a Virginia, lo puedan hacer. Solo una cosita con esto de la lactancia, que capaz que hay que diferenciar bien, porque una quedó como confuso, que una cosa es el niño que se transmite por lactancia, cuando la madre ya sabe que tiene VIH y sigue dando pecho, que nosotros no tenemos, esos casos que están descritos no tenemos ninguno, porque nosotros siempre les aconsejamos la lactancia, entonces no tenemos ninguna transmisión vertical por VIH a través de la lactancia de mujeres que ya sabían que eran VIH y optaron por dar pecho, no tenemos ningún caso de eso. Todos estos casos son mujeres negativas en el embarazo y en el parto que se infectaron después, por algún cambio de pareja, por lo que fuera, después durante el periodo de lactancia. ¿Sí? El decreto ese dice, entre los 4 y los 6 meses a todas hay que hacerle, o cuando sea necesario. Por ejemplo, 4 o 6 meses una mujer que da pecho 6 meses, pero si va a dar 1 año, 2 años, 3, 5 años, le tenemos que seguir repitiendo las veces que sea necesario y sobre todo cuando detectamos factores de riesgo. Y esto quería recalcarlo para nosotros en Pediatría B, capaz que creo que la vi Anita por ahí que estaba, que nosotros habíamos como implementado hacerlo en la sala inclusive, en las mujeres que tienen más riesgo. Por ejemplo, ingresan por cualquier otra cosa y nosotros decíamos, bueno, mujer que tuvo sífilis en el embarazo. Si tuvo sífilis en el embarazo, más allá de que ahora se haya tratado y que se curó, ella es una mujer de riesgo. O sea, que si esa mujer tenía un VIH negativo en el embarazo y ahora está por una bronquiolitis a los 7 meses o los 8 meses, vamos a aprovechar y le pedimos un test de VIH en ese momento. Porque esta mujer seguro, porque tuvo riesgo, ¿no? Porque tuvo otra enfermedad de transmisión sexual, que en general se comparte con el VIH muchas veces. Entonces, a estas mujeres que tenemos ese factor de riesgo, la aprovechamos en cualquier momento, en la consulta, cuando viene para control en salud, o en el hospital, o en el sanatorio, que la tenemos internada. Siempre hay que revisar los antecedentes. Creo que esa es una buena oportunidad de a estas mujeres, por ejemplo, que tienen más riesgo, hacérselo. Era eso que quería decir. O sea que seguir trabajando con el estigma, sí, como cosa importante que ustedes ven, estigma, no escrachar a los niños que fueron expuestos o HIV o que son HIV en los carnets de salud, que es parte de la intimidad del niño y del derecho que tiene a que esté en su historia clínica, no en un documento que puede tener una maestra, enterarse de los amigos, etcétera. Tener bajo umbral para pedir un test rápido de HIV en mujeres que estén lactando, dando pecho. Se pueden hacer por parto de madre HIV positiva. No sé, estaría bueno si hay colegas de otros países a ver si en algunos lugares siguen indicando per se la cesárea frente a los nacimientos de madres HIV positivas. ¿Y qué más? Y bueno, todas las habilidades de la parte diagnóstica hasta los 18 meses frente a la duda PCR directo, ¿verdad? Y después la oportunidad, porque estamos hablando de niños que están asintomáticos, ¿no? Me gustaría alguna cosa grande, cuando vos dijiste más o menos cuándo sospechar, pero ¿cuáles son las presentaciones clínicas sintomáticas que ustedes ven en la poli? ¿Cuándo los llaman a ustedes y le dicen, vení que creo que puede ser un HIV, más allá de los resultados de la pesquisa? En general, ¿qué es lo que ven en los lactantes, los niños chicos que no tienen diagnóstico, cómo se presentan? Bueno, me estoy acordando de los últimos casos que vimos y fueron a raíz de niños que ingresaban, por ejemplo, infecciones respiratorias, ¿no? Uno se presentó como un asma, como
con man control de su ama, ingresaba múltiples veces, y ese niño estaba desnutrido, ¿no? La desnutrición es como súper Gran importante, llamado. y bueno, es como si está desnutrido, seguro, y ni que hablar que las inmunodeficiencias son raras en pediatría, pero la inmunodeficiencia adquirida, en concreto el VIH, es la más frecuente, más que las inmunodeficiencias primarias. Hoy de mañana estuve con Patiño, que es una CRA en inmunodeficiencia en niños, pero el VIH sigue siendo la más frecuente. Entonces las llaves del diagnóstico tienen que ser cuando uno piensa en el sistema inmune. Enfermedades de evolución tórpida, inhabitual, con gérmenes que no son habituales o oportunistas, eso o un niño que no crece bien o no se desarrolla bien. Virginia, a ver. Igual estaba el residente de Salta primero, pero bueno, está. Sí, ahora ya nos colamos. Terminá como esta parte. Me estoy colando. Ahora abro los micrófonos para todo, Virginia. Después, las otras causas que siempre lo tienen que obligar, síndrome febril prolongado, hepatomegalia, que eso como siempre, ¿no? Lo otro que vimos ahora no tanto, pero como seguido son las parotiditis, esas parotiditis persistentes, que ahora hubieron muchos casos, post vacuna, ¿no? Que hubieron muchos, esa parotiditis que no revierte en los tiempos habituales, que es una semana, 10 días, o que es recurrente, siempre hay que descartar VIH, porque tuvimos casos de presentación de parotiditis crónica, como casos importantes. La plaquetopenia, ¿no? La plaquetopenia, sobre todo si es crónica, siempre le tenemos que sospechar. Después, bueno, las enfermedades, siempre cuando vamos a ver un lactante con sibilante recurrente, que no encontramos una causa que no tiene antecedente de asma, siempre lo tenemos que buscar. Y lo otro que quería descartar es que cuando uno conoce a la familia, sobre todo a partir del primer nivel, tenemos que sospechar en la madre. Cuando uno ve algo en la madre que es raro, también tenemos que sospechar en la madre. Si está dando pecho, ni que hablar, ¿no? Pero cuando uno sospecha a la madre y le pide el VIH, también tenemos que mirar a la familia, ¿no? Porque acá nuestra fuente de transmisión siempre va a ser la madre, ¿no? Hablando de transmisión vertical. Entonces, si sospechamos que la madre tiene dermatitis, que son fuera de lo común, que adelgazó mucho, que tiene infecciones, también tenemos que sospecharlo, pedirle a la madre, por supuesto, no al niño, y con eso sospechar en el niño después. Claro. Y después los contactos horizontales, en el contexto de abuso, eso también, pero eso yo creo que los médicos que asistimos niños lo tenemos como más incorporado. Enseguida cuando lo sospechamos, el abuso digo, solicitamos ETS, dentro de los cuales incluye. Exacto. Bueno, voy a dejar de grabar por acá, gracias a las dos, y abro los micrófonos para el resto.